Si te pidiera que me digas el nombre de un matemático, el primero que se te venga a la mente, ¿qué me dirías? Ajá, Relucea. No, seguramente que pensaste en Pitágoras. Efectivamente, Pitágoras ha sido uno de los matemáticos, o es de los más recordados a lo largo de toda la historia, debido principalmente a ese gran teorema que lleva su nombre, que bueno, hasta ahora sabemos que ni siquiera fue de él. Ya se conocía el teorema de Pitágoras mucho tiempo antes de que Pitágoras hubiese existido, debido a las ternas pitagóricas que fueron descubiertas conteniendo los valores de los catetos de estos triángulos característicos que también llevan su nombre, los triángulos pitagóricos. Este teorema ha sido uno de los teoremas que más han sido demostrados a lo largo de toda la historia en la matemática. Existen infinidades de demostraciones que pasan desde el ámbito del cálculo aritmético, algunas expresiones algebraicas que validan este teorema, demostraciones geométricas, incluso cálculo infinitesimal, que también por diversos mecanismos logran hacer esta demostración. Personajes variados del ámbito de la política, de la ciencia, no solamente de la matemática, se han atrevido a hacer demostraciones acerca de este teorema. En esta oportunidad vamos a validar alguno de ellos. Basta de que algunos triángulos cumplan esta propiedad de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Basta con decir que el triángulo de 3, 4, 5 cumple esta propiedad para decir que el teorema es cierto. ¿Qué es necesario fundamentar para decir que una expresión dada bajo ciertas condiciones se transforma en una identidad? Es decir, que cumple para cualquier valor de las variables involucradas. ¿Qué diferencia hay entre una ecuación y una identidad? Una ecuación puede satisfacer seguramente algunos valores puntuales, los cuales son justamente los valores que solucionan la ecuación. Pero una identidad sirve para cualquier valor sobre la cual trabaje la expresión. Determinar o demostrar la validez de identidades es una tarea fundamental de los matemáticos, pues estos sirven como cimientos para construir más matemáticas. En este caso hemos construido un triángulo rectángulo que tiene por cateto 3 y 4 unidades. ¿Okay? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, en este caso hemos construido a su vez sobre este cateto de 3 unidades un cuadrado de 9 unidades, 3 por 3, 3 al cuadrado, y sobre el otro cateto de 4 unidades un cuadrado de 4 por 4, 16 unidades. De verificarse este teorema, se debería formar un cuadrado sobre la hipotenusa que sea de 5 por 5, 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto tiene que ser igual al cuadrado formado sobre la hipotenusa. Como el primero mide 9 unidades cuadradas y el segundo mide 16, 9 más 16 es 25. Y 25 puede formarse con un cuadrado de 5 por 5. Verifiquemos. Efectivamente, sobre la hipotenusa, con los cuadrados que habíamos construido sobre los catetos, en este caso habían 9 y en este caso 16, hemos podido construir un cuadrado sobre la hipotenusa de 25 unidades cuadradas, 5 al cuadrado. Entonces, hemos comprobado que efectivamente la suma de los cuadrados sobre los catetos es igual al cuadrado sobre la hipotenusa. En esta oportunidad hemos construido un triángulo rectángulo que tiene por catetos 2 unidades y 3. A su vez, sobre estos catetos, igual que en el caso anterior, hemos construido también un cuadrado sobre el primero, el de 2 unidades, un cuadrado de 2 al cuadrado, o sea 4 unidades cuadradas, y sobre el otro 3 al cuadrado, o sea 9 unidades cuadradas. De acuerdo al teorema de Pitágoras, deberíamos verificar que la suma de estos dos cuadrados construidos sobre los catetos debe ser igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Pasaremos a verificar. Como podemos observar,
estamos notando que no encaja. No podemos construir un cuadrado de tal manera que se forme sobre la hipotenusa de manera precisa como había sucedido en el caso anterior. Por este lado vemos que nos está sobrando, ¿no? Aquí son algo más de 3 unidades y media, pero del lado vertical no llegamos a cubrir las 4 líneas o las cantidades justas para formar este cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está fallando el teorema de Pitágoras? ¿Qué podríamos deducir a partir de esta situación? Bueno, en el caso anterior teníamos 3 unidades de un cateto, 4 unidades del otro, que eran 16. Sumadas eran 25, que sí eran un cuadrado perfecto y podía verificarse el teorema de Pitágoras de esa forma. En este caso, siendo 2 y 3 unidades, lo de los catetos, generan 4 unidades cuadradas y 9 unidades cuadradas, lo cual suman 13 unidades cuadradas. ¿Podemos construir un cuadrado de 13 unidades cuadradas con bloques de una unidad cuadrada? Claro que no. Realmente esta forma de observar el teorema de Pitágoras sirve para poder hacer alguna comprobación del mismo, pero más no es una demostración. Veremos más adelante cómo podríamos demostrar de una manera mucho más categórica este teorema. Tenemos en este caso un cuadrado blanco, aquí al centro, sobre el cual vamos a colocar estos 4 triángulos rectángulos congruentes. ¿Ok? Vamos a disponerlos de esta manera, de tal manera que cubran su perímetro. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estos 4 triángulos rectángulos tienen por catetos los valores de A y B. A, B, B, A, B, A y B. ¿Ok? A su vez, en el interior ha quedado una región cuadrada formada por las hipotenusas de esos triángulos rectángulos de longitud C, lo que hace que dentro de esa región se forme el cuadrado, como hemos dicho, de un área C cuadrado. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es acomodar nuevamente los triángulos rectángulos de la siguiente manera. Originalmente, la región que quedaba libre era la región C cuadrado. Aquí lo tenemos todavía apuntado. Pero lo que estamos observando ahora, que la región C cuadrado ahora se ha transformado en no un cuadrado, sino 2 cuadrados. En este caso, verifiquemos. Este cuadradito, que es uno que tiene por medida uno de los catetos del triángulo rectángulo anterior, tiene como área B cuadrado, el área menor. Y el otro cuadrado que queda aquí, que tenía como medida de cateto de lado A en el triángulo, ahora mide A cuadrado. B cuadrado, A cuadrado, equivalen al área del triángulo del cuadrado anterior que llamábamos C cuadrado. Por lo tanto, si sumamos estas dos superficies de región cuadrada, A cuadrado más B cuadrado tiene que ser igual al valor anterior que habíamos colocado de C cuadrado. Así. C, la hipotenusa, al cuadrado, porque ese es el valor de la región interior cuadrada que estamos observando, es igual a A cuadrado más A cuadrado más B cuadrado. Se dibuja el triángulo rectángulo ABC. A, B y C. Para medidas de sus catetos, triángulo rectángulo dijimos, para medidas de sus catetos B, A y de la hipotenusa C. ¿Ok? A su vez, trazamos la altura CH, altura, la cual genera en el triángulo rectángulo dos triángulos internos
que también son rectángulos, el triángulo ACH y el triángulo BCH. ¿Ok? Estos triángulos rectángulos interiores van a ser semejantes. ¿Por qué? Si observamos, vamos a denotar aquí algunas medidas de ángulos. Llamamos a este ángulo alfa y a este ángulo beta en el triángulo rectángulo ABC. Entonces, alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados. A partir de eso, entonces, si este ángulo en el triángulo ACH es alfa, este ángulo que está aquí tiene que ser beta, porque alfa más beta me tiene que dar 90 grados. Y en el otro triángulo, en el triángulo CBH, si este ángulo vale beta, entonces este ángulo tiene que ser alfa, porque alfa más beta, como dijimos, suma 90 grados. A partir de eso, entonces obtenemos semejanza entre estos triángulos. Por un lado, el triángulo ACH es semejante con el triángulo BCH y a su vez ambos son semejantes con el triángulo original ABC por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, la medida de sus lados homólogos deben ser proporcionales. También podemos observar que la altura que cae sobre la hipotenusa en el triángulo ABC determina dos segmentos, M y N, que van a también hacer a su vez los valores de los catetos de los triángulos rectángulos interiores que se acaban de formar. Por el criterio de semejanza ángulo, 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 entonces podemos establecer lo siguiente. En el triángulo CAH, en este triángulo que estamos sombreando, ¿ok? Va a haber una semejanza entre este y el triángulo total, el ABC. Y escribiremos la proporción respectiva de la siguiente manera. B es AM, B es AM, o sea, la hipotenusa es al cateto que se opone a beta, y en el triángulo ABC, la hipotenusa es C, y el cateto que se opone a beta es B. De aquí obtendremos la expresión que B cuadrado es igual a C por M. Bien, en el otro triángulo, en el triángulo CBH, como también a su vez este es proporcional con el triángulo mayor, el ABC, semejante, sus lados también homólogos van a ser proporcionales. Entonces decimos A es AN, A es la hipotenusa en este triángulo y N es el cateto que se opone a alfa, como en el triángulo rectángulo mayor, la hipotenusa C es al cateto que se opone a alfa, que en este caso es A. A partir de esta proporción, multiplicando en aspa, podemos decir también que A cuadrado es igual a C por N. Bien, entonces tenemos definido que B cuadrado es igual a C por M y A cuadrado es igual a C por N. Vamos a sumar estas dos cantidades y las vamos a escribir aquí. Decimos A cuadrado es igual a C por M. B cuadrado es igual a C por N. Entonces, a partir de esto, sumando, A cuadrado más B cuadrado debe ser igual a CM más CN. Muy bien, continuamos. A cuadrado más B cuadrado debe ser igual, factorizando C, podemos decir que eso es igual a C por M más N. Pero del gráfico, M más N es C. Todo este valor es C. Por lo tanto, continuamos y decimos que A cuadrado más B cuadrado es igual a C por C. Finalmente, hemos demostrado que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. A es un cateto, B es el otro cateto, C es la hipotenusa. A partir de eso decimos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras.